Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 10. De hecho, era muy atractivo. Esbelto, más bien alto, castaño, con un óvalo facial bien proporcionado, aunque ligeramente alargado, con unos ojos brillantes de color gris oscuro, suficientemente separados, muy reflexivo y en apariencia siempre sereno. Dicen que, por lo visto, las mejillas rubicundas no excluyen ni el fanatismo ni el misticismo. Pero a mí me parece incluso que Alyosha era tan realista como el que más. Sí, por supuesto. En el monasterio tenían que creer a pie juntillas en los milagros. Pero en mi opinión, los milagros nunca confunden a un realista. Al que es realista, los milagros no lo inclinan a la fe. El verdadero realista, si no es creyente, siempre encuentra en su interior la fuerza y la capacidad para no creer tampoco en el milagro, y si se le presenta como un hecho innegable, antes estará dispuesto a no dar crédito a sus sentidos que a admitir el hecho. Pero si llega a admitirlo, lo admitirá como un hecho natural, aunque desconocido por él hasta ese momento. En el realista, la fe no nace del milagro, sino el milagro de la fe. Una vez que cree, precisamente en virtud de su realismo, ha de admitir sin falta el milagro. El apóstol Tomás declaró que no creía sin haber visto antes, y una vez que hubo visto, dijo: «Señor mío y Dios mío». ¿Fue acaso el milagro lo que lo llevó a creer? Lo más probable es que no fuera así, sino que creyó tan solo porque deseaba creer. Y tal vez creyera ya plenamente en lo recóndito de su ser. Incluso en el momento en que pronunció: «No creeré mientras no vea». Puede que alguien diga que Alyosha era torpe, poco espabilado, que no había terminado sus estudios y todo eso. Es cierto que no había terminado sus estudios, pero sería tremendamente injusto afirmar que era torpe o que era tonto. Me limitaré a repetir lo que ya he dicho antes. Si se adentró por ese camino fue exclusivamente porque en aquel tiempo fue lo único que le impresionó, y porque se lo presentó súbitamente como un ideal, como una salida para su alma, que ansiaba abandonar las tinieblas y ascender hacia la luz. Habría que añadir que, en qué parte, ya era un joven como tinieblas, como súbitamente, como un ideal, como una salida para su alma, que ansiaba abandonar las tinieblas y ascender hacia la luz. Habría que añadir que en parte ya era un joven como los de los últimos tiempos, es decir, honrado por naturaleza, alguien que reclama la verdad, una verdad que busca y en la que cree, y que, por haber creído, exige participar de inmediato en ella con toda la fuerza de su alma. Alguien que exige la realización urgente de una proeza y que desea imperiosamente sacrificar todo lo que sea necesario, hasta la vida, en aras de esa proeza. Pero, por desgracia, estos jóvenes no comprenden que en la mayor parte de estos casos el sacrificio de la vida es posiblemente el más sencillo de todos los sacrificios. Mientras que consagrar, por ejemplo, 5 o 6 años de su vida rebosante de juventud a un estudio difícil y pesado, a la ciencia, aunque solo sea para multiplicar las propias fuerzas y ponerlas al servicio de dicha verdad y de la proeza con la que se ha encariñado y que se ha propuesto llevar a cabo, es casi siempre para muchos de ellos un sacrificio superior a sus fuerzas. Alyosha se había limitado a seguir el camino opuesto a todos ellos,
pero compartía su afán de llevar a cabo un sacrificio inmediato. Después de haberlo meditado seriamente, impresionado por la convicción de que existía la inmortalidad y existe Dios, se dijo sin tardanza con toda naturalidad: quiero vivir para la inmortalidad. No estoy dispuesto a aceptar un compromiso a medias. Exactamente del mismo modo que si hubiera llegado a la conclusión de que ni la inmortalidad ni Dios existen, ¿se habría hecho enseguida ateo y socialista? Ya que el socialismo no consiste únicamente en la cuestión obrera o del llamado cuarto estado, sino que consiste ante todo en la cuestión del ateísmo, la cuestión de la encarnación contemporánea del ateísmo, la cuestión de la Torre de Babel, que se construye expresamente sin Dios, no para alcanzar los cielos desde la tierra, sino para bajar los cielos a la tierra. A Alyosha incluso le parecía extraño e imposible vivir como antes. Se ha dicho: reparte todos tus bienes y sígueme si quieres ser perfecto. Alyosha se dijo: no puedo dar 2 rublos en lugar de darlo todo, ni limitarme a ir a misa en vez de seguirlo. Entre los recuerdos de su infancia, tal vez conservara algún relativo al monasterio de las afueras de nuestra ciudad, a donde su madre bien podía haberlo llevado a misa. También es posible que hubiera influido los oblicuos rayos del sol poniente delante del ícono hacia el cual lo elevaba su madre, la enajenada. Puede que hubiera venido entonces pensativo con la única intención de comprobar si todo estaba allí o si solo se trataban de los 2 rublos, y encontró en el monasterio aquel starets. Como ya he explicado anteriormente, aquel era el starets Zotsima, pero convendría decir algunas palabras relativas a lo que son. En general, los startsi de nuestros monasterios, y es una pena que yo me sienta suficientemente competente y seguro en este terreno, intentaré, no obstante, explicarlo en pocas palabras. Mediante una somera exposición, en primer lugar, los especialistas, las personas autorizadas, aseguran que los startsi y el starchetstvo surgieron entre nosotros, en nuestros monasterios rusos, muy recientemente, no hace ni 100 años, mientras que en todo el Oriente Ortodoxo, especialmente en el Sinaí y en el monte Athos, existe hace ya bastante más de 1000 años. Afirman que el starechstvo también existió aquí, en la Rus, en los tiempos más remotos, o que debería haber existido indudablemente, pero que a consecuencia de las desgracias de Rusia, del dominio tártaro, de los disturbios, de la interrupción de las antiguas relaciones con el Oriente tras la caída de Constantinopla, esta institución cayó en el olvido y desaparecieron los startsi en nuestro país. Resurgió a finales del siglo pasado, gracias a uno de nuestros grandes ascetas, así es como llaman a Paisy Velishkovsky y a sus discípulos. Aún hoy, sin embargo, casi 100 años después, está presente en muy pocos monasterios e incluso en ocasiones ha sido objeto poco menos de persecución, al ser visto como una novedad inaudita en Rusia. Entre nosotros ha conocido un singular florecimiento en un célebre eremitorio, la Optina de Koselsk. No sabría decir cuándo ni quién estableció el starchetstvo en el monasterio situado a las afueras de nuestra ciudad, pero se estimaba que en él se había sucedido ya 3 startsi, de los que el último era el starets
Sotsima.